presentación de este diplomado. Para eso queremos darle la bienvenida al curso en sí, al módulo 1, que es el curso de Sistemas de Gestión de Calidad e Interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster, soy docente del curso y conmigo vamos a desarrollar toda la interpretación en estas sesiones que vienen. Vamos a iniciar ahora con una primera sesión, que es la revisión en sí de todos los antecedentes, las definiciones importantes que ustedes tienen que conocer para el desarrollo de este curso. Para el desarrollo del curso vamos a revisar en primer lugar los antecedentes, que son antes del año 2000. ¿Qué pasó antes del año 2000? Nosotros teníamos dentro de ISO 3 normas, o la TRI-norma, basada en 3 normas importantes, que era la ISO 9001 de gestión de calidad, la ISO 14001, que es gestión de medio ambiente, y OSAS 18001, que era la gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, luego de estas 3 normas nacen otras normas, pero las primeras, la ISO 9001, que es la que vamos a revisar ahora, nace en una primera versión, que es la de 1987. Y actualmente tenemos la versión 2015, y esta versión es la que vamos a revisar en su interpretación en el desarrollo de este curso. Luego de ello nace la ISO 14001, que en su primera edición nace en 1996 y actualmente tiene la versión 2015. Luego nace OSAS, fuera de la familia de las normas ISO, en su versión 2007. Actualmente es la que se encuentra en vigencia, pero esta norma va a desaparecer en 3 años y va a ser reemplazada por una norma actual que ha sido publicada este año, que es la ISO 45001 en su versión 2018. Después del año 2000 han nacido diferentes normas, como podemos revisar, han nacido diferentes normas para gestionar o para ayudar, para que las empresas puedan tener continuidad de negocio. Estas empresas van a tener continuidad de negocio y de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas van a implementar estos sistemas de gestión. En primer lugar tenemos ahí la ISO 27001, que es la de seguridad de la información. La ISO 26000, que es una norma que nos ayuda a gestionar la responsabilidad social. Tenemos la ISO 31000, que nos ayuda a revisar la gestión de riesgos. La ISO 45001, que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ha sido publicada este año. La ISO 31001, que es la gestión antisobornos, que es una norma que está actualmente muy de moda. Entonces, luego de haber revisado un poco los antecedentes, vamos a ver qué es ISO. ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Entonces, la Organización Internacional de Normalización, establecida en el año de 1947. Esta organización ayuda a las empresas para poder gestionar toda la continuidad de negocio que puedan tener, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esta es una federación internacional de entes de normalización o normalizadores, los que participan dentro de esta organización. Cada país que participa dentro de esta organización, que son alrededor de 174 países, tiene un representante dentro de esta organización y al cual se le llama normalizador. Normalizadores son las personas que representan a cada país y revisan las normas ISO 9001 para poder, o antes de que sean publicadas en cada una de sus revisiones. Son nombrados por los países y son expertos técnicos en cada una de las normativas. La misión en sí de esta institución, de esta organización internacional, es promover el desarrollo de la estandarización y de las actividades relacionadas con esta. Entonces, ellos son los que se encargan de estandarizar cualquier tipo de necesidad que pueda tener la organización para, como les comenté, continuar o darle continuidad al negocio. Sus resultados son generalmente acuerdos. Estos acuerdos son internacionales, que se publican como estándares internacionales para que las empresas puedan gestionar dentro de sus organizaciones
la que más les convenga o la que mejor se aplique dentro de la organización. Recordemos también que estas normas son optativas, voluntarias, no son obligatorias. Entonces, las organizaciones de manera voluntaria están sujetas a poder implementar cualquier tipo de estas normativas dentro de sus organizaciones. Adicional a ello, tenemos que tener en consideración que muchas de estas normas ayudan o aportan a la gestión en regulaciones o leyes o normativas que hayan dentro de los países. Por ejemplo, nosotros en Perú tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Muchas de las empresas tienen que tienen que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus organizaciones y optan de manera voluntaria no solamente cumplir con los requisitos que te pide la norma y el decreto supremo, sino optan por implementar un sistema de gestión más robusto que les permita tanto cumplir con esas normativas y gestionar todo de una manera o siguiendo una normativa y lineamientos en general de una norma. ¿Cuál es el objetivo de la ISO? El objetivo de la ISO es estandarizar el proceso de los productos y servicios que se fabriquen y se brinden en cada uno de los países a nivel mundial. De tal manera que cada uno puede compararse entre sí, que cada país pueda compararse con el otro, porque al tener normas estandarizadas, sistemas de gestión estandarizados, nos va a permitir poder exportar con mayor facilidad, importar con mayor facilidad, porque el idioma o la información que maneja una empresa con la otra empresa va a ser el mismo. Entonces nos va a ayudar a gestionar de una mejor manera la documentación que podamos requerir, cualquier requisito que podamos requerir o el registro también que podamos necesitar de cada uno de los productos o servicios que brindemos como organización. Luego de ello vamos a hablar ahora de la estructura de alto nivel. Luego de haber revisado ya los tipos de norma que tenemos, luego de haber revisado qué es la ISO, vamos a hablar de un documento importante que nace en el 2012, que es la estructura de alto nivel o anexo SL. Este anexo SL es un documento que ayuda para la elaboración de las normas a partir de la publicación de este anexo. Entonces, este anexo nos va a servir para que para que la ISO pueda gestionar con un mismo estándar o una misma estructura todas las normas que están siendo publicadas actualmente. Entonces, adicional no solamente a la estructura similar que va a tener una norma con la otra, vamos a hablar de que va a mantener un mismo formato, va a tener un mismo vocabulario, de la terminología en general que utilizan, tanto en la norma ISO 9001, en la 14001, en la 45001, facilitando a la persona que va a implementar sistemas de gestión y trabajar con ello con un mismo idioma, con una misma interpretación de cada uno de los significados que tengan las palabras que se utilizan dentro de la norma misma. Por ejemplo, hablamos de que alta dirección, tanto en la norma ISO 9001, en la 14001 y en la 45001, van a tener el mismo significado. Pero hay vocabulario adicional que va a ser propio de la norma. Por ejemplo, en la ISO 14001, uno de los vocabularios que ha nacido y que es importante es hablar de aspectos e impactos ambientales, que es propio de la norma ISO 14001. Adicional a ello, hablamos de una nomenclatura en las cláusulas principales. Dentro del anexo SL se tiene una estructura que contiene 10 cláusulas. El anexo SL tiene 10 cláusulas que se van a mantener para cualquier tipo de normativa que haya sido publicado después del año 2012. Entonces, vamos a tener una cláusula 1 en la que vamos a revisar el alcance de la norma, una cláusula 2 donde hablamos de las referencias normativas, una cláusula 3 en la que se habla de términos y definiciones, una cláusula 4 en la que vamos a hablar del contexto de la organización, una cláusula 5 que habla de liderazgo, una cláusula 6 donde vamos a revisar toda la planificación de la norma,
una cláusula 7 en la que se habla del apoyo, cláusula 8, que es la cláusula más extensa que tiene la norma ISO 9001. Vamos a hablar de toda la parte operativa. En una cláusula 9, luego de haber ya realizado muchas actividades dentro de la organización, vamos a hablar de la evaluación del desempeño de todo el sistema de gestión. En una cláusula 10 vamos a revisar la mejora. Entonces todo ello engloba a un sistema de gestión de calidad basado en un anexo SL. Entonces, estas 10 cláusulas o 10 títulos que tiene la norma van a mantenerse en cualquier tipo de norma luego del 2012. Va a aparecer esta misma estructura en la ISO 9001-2015, en la ISO 14001-2015, en ISO 45001-2018. Ahora vamos a revisar qué es ISO, qué significa ISO. La ISO 9001 en sí es una norma internacional, es una norma que nace dentro de la Organización Internacional de Estandarización, que contiene un conjunto en sí de requisitos. Todas las cláusulas de la norma no son requisitos normativos. Vamos a revisar más adelante cuáles de ellas se van a convertir en requisitos normativos. Porque la norma como tal tiene la primera parte de la norma, va a ser una introducción en sí a la norma y luego va a empezar a hablar de los requisitos normativos. Luego de ello vamos a poder revisar que también la ISO 9001 se va a basar en un sistema de gestión que va a ayudar a la organización a cumplir con los requisitos de calidad que tengan las partes interesadas o los clientes. Tanto al ofrecer productos o servicios. Recordemos que la ISO 9001 es una norma para productos y servicios, aplica a cualquiera de las dos. Vamos a hablar ahora de la familia ISO. ¿Cómo está compuesta en sí la familia ISO dentro de los principales componentes de esta familia? En primer lugar, está compuesta por el sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad es la ISO 9000. ¿Y esta ISO 9000 de qué nos habla? Nos habla de los fundamentos y el vocabulario básico de manera extensa. Porque vamos a encontrar que en el capítulo 3 o la cláusula 3 de la norma hablamos también de terminología. Pero en esta ISO 9000 vamos a hablar de manera extensa de todo el fundamento y el vocabulario que tiene la norma. Luego de ello vamos a hablar de la ISO 9004. La ISO 9004 es muy importante sobre todo para la implementación de la cláusula 10 de la norma. La cláusula 10 es la que nos habla de la mejora. Entonces esta ISO nos ayuda a revisar cuáles son las directrices para la mejora dentro de la organización. Luego de ello vamos a hablar en sí ya de la principal, la que nos importa mucho y la que vamos a revisar ahora, que es la ISO 9001. La ISO 9001 nos habla del sistema de gestión de calidad. Y en esta norma, en la 9001, vamos a revisar que es, en primer lugar, la única que cuenta con requisitos y la única que es certificable. O sea, la norma certificable de estas que hemos visto, la única es la ISO 9001. Y luego de ello vamos a hablar pues en sí de todo esto en conjunto, de unos informes técnicos que básicamente podemos llamarlos en algún momento quizás auditorías, otras inspecciones, dependiendo de lo que se vaya a realizar dentro de las familias de las ISOs. Adicional o como respaldo a esta familia de ISOs 9000 tenemos a dos directrices importantes. En primer lugar la ISO 10012, que es una ISO que nos va a permitir hacer mediciones. Y la otra, que es la ISO 19011, que ha sido publicada la última versión ahora en el 2018, en julio del 2018, y nos va a hablar de todos los lineamientos y directrices que vamos a tener como organización para realizar auditorías internas. Cuando hablamos de auditorías externas, vamos a tener que utilizar la ISO 17025, que es la otra ISO que nos permite hablar de auditorías de tercera parte. En esta siguiente diapositiva, vamos a revisar la evolución de la ISO 9001. La evolución de la ISO 9001 es muy importante revisarla porque vamos a ver cómo ha ido cambiando en sí la norma y cuál es el enfoque actual
con esta última versión o con esta versión 2015. Vamos a revisar que la ISO en 9001, en su versión 1987, cuando nace esta norma, no únicamente nos hablaba de procedimientos, no hablaba de procesos, sino hablaba de procedimientos que tenía la organización para poder gestionar su sistema de gestión de calidad. La ISO 9001, en su versión 1994, habla de acciones preventivas. Esta nueva terminología ingresa en esta nueva versión. Entonces vamos a hablar de acciones preventivas. ¿Qué significa acciones preventivas? Era pues trabajar con ese efecto de la incertidumbre, con ese problema latente que se encontraba dentro de la organización o de algo que podía ocurrir pero no se había materializado antes. Luego de ello, su siguiente versión, en la ISO 9001, versión 2000, habla de un enfoque de procesos. Deja atrás el enfoque basado en procedimientos y ahora habla de un enfoque basado en procesos. Ahí ingresan nuevos conceptos como mapas de procesos, de definiciones de qué son procesos, y ya dejamos de hablar un poco de procedimientos y entendemos que procedimientos es la documentación que nos va a permitir o el flujo que nos va a permitir gestionar cada uno de los procesos. Luego de ello nace la ISO 9001 en su versión 2008, que es el enfoque de procesos también, ya enfatizando un poco más con ello e ingresando con mayor fuerza el enfoque basado en procesos. Entonces se mantiene un poco el criterio inicial o se mantiene un poco el lineamiento inicial. Y como último cambio que ha tenido la norma, en la ISO 9001-2015 se tiene o hablamos de una gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, cómo ha ido progresando la norma lo podemos ver dentro de esta imagen. Y finalmente vamos a hablar ahora de esta gestión de riesgos y oportunidades que absorbe al concepto de acción preventiva. Lo vamos a ir viendo, esto lo vamos a ver exactamente en la parte del capítulo 6 de la norma, donde vamos a hablar de gestión de riesgos y oportunidades y cómo se trabaja con cada uno de ellos. ¿Qué significa enfoque basado en riesgos? Enfoque basado en riesgos, a raíz del cambio que ha tenido la norma en su versión 2015, es importante revisarlo para poder saber qué significa el riesgo o el enfoque basado en riesgos. En primer lugar, el enfoque basado en riesgos es el efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado. ¿Qué resultado espera la organización obtener y qué es lo que yo le estoy dando como organización? Entonces, vamos a ir revisando el efecto de la incertidumbre, esa incertidumbre latente de que algo puede pasar que no llegue a buen puerto o no logre la rentabilidad que yo me había planteado como organización. En la versión 2015, como les dije y en la diapositiva anterior, nace este nuevo concepto. Por lo tanto, hablamos de incorporar el riesgo en sí como un requisito ya de la norma de gestión de calidad en el capítulo 6. Hablamos también del grado del riesgo. Y el grado del riesgo o el apetito al riesgo, según terminología de la norma ISO 31001, que es la gestión de riesgos, nos habla de que lo determina la organización. El grado del riesgo o el apetito al riesgo lo determina la organización. Por lo tanto, es importante de que la organización sea quien apruebe este apetito al riesgo para cada uno de los riesgos que identifique la organización dentro de su sistema de gestión de calidad. Entonces, importante también hablar del concepto que aparece en algún momento dentro de estos cambios que hay dentro de la normativa, que era la acción preventiva. La acción preventiva antes, hasta una versión anterior a la 2015, aparecía dentro de la norma. En esta nueva versión de la norma ya no hablamos de una acción preventiva. Este concepto queda atrapado, queda encapsulado dentro del nuevo concepto que es el pensamiento basado en el riesgo. Y esto nos permite pues introducir un nuevo concepto dentro del sistema de gestión de calidad en sí, con la gestión basada o la gestión o pensamiento basado en riesgos. Vamos a revisar un poco la estructura de cómo vamos a identificar estos riesgos dentro de la organización.
En primer lugar, vamos a establecer el contexto de la organización, tanto contexto interno y externo, el contexto de la gestión de los riesgos en sí, y vamos a poder identificar un poco la estructura, cómo está estructurada también la organización y un poco de los criterios de desarrollo que vamos a tener que contemplar para establecer el contexto de la organización. Luego de haber revisado el contexto de la organización, vamos a identificar el riesgo. ¿Qué puede suceder dentro de la organización que ponga en riesgo mi gestión de calidad? ¿Dónde y cuándo puede suceder algo? ¿Cómo y por qué va a suceder algo que ponga en riesgo mi organización? Entonces vamos a ir identificando de esta manera, con estas preguntas, cada uno de los riesgos que se puedan presentar dentro de la organización. Luego de ello vamos a realizar todo un análisis de este riesgo, de acuerdo al apetito al riesgo o de acuerdo a el otro término que era un poco del grado del riesgo, para poder saber qué es lo que tenemos que gestionar con mayor prioridad o con prioridad y cuáles son los riesgos que de alguna otra manera pueden estar identificados como riesgos, pero no van a afectar la continuidad del negocio. Luego de ello vamos a evaluar, hacer una evaluación del riesgo con alguna metodología que nosotros hayamos identificado, y luego de ello vamos a darle un tratamiento al riesgo. Vamos a ver, identificar las opciones, evaluar opciones, vamos a ir viendo qué es lo que se va a implementar, qué necesitamos implementar para darle tratamiento a ese riesgo y ese riesgo se convierta en mínimo o cero, ¿no? Entonces es importante poder darle un tratamiento. En cualquiera de estas etapas tenemos que estar siempre en consulta o mucha comunicación con las personas dentro de la organización y monitorear y revisar finalmente los resultados que podamos tener después de haber hecho el tratamiento de la gestión de riesgos para saber si el control aplicado ha sido el correcto. ¿Qué significa obtener el certificado de ISO 9001? ¿Qué significa para las organizaciones? La organización cuenta con un sistema de gestión de calidad, que la organización pueda contar con un sistema de gestión de calidad basado en una norma, basado en ciertos lineamientos que pueda plantear la norma. Eso significa tener o obtener un certificado de gestión de calidad. Recordemos también que al certificar una norma o al tener el certificado de ISO 9001, no estamos hablando de que la organización que viene a certificar, o la certificadora como usualmente lo llamamos, no va a certificarte el producto o el servicio que tú vayas a vender, sino certifica el proceso con el cual tú estás elaborando ese producto o servicio. Por lo tanto, tengamos en consideración que cuando nosotros vendamos un producto o un servicio, el que está valorado con la norma ISO 9001, ha sido evaluado, cumple ciertos requisitos, es el proceso con el cual tú estás elaborando el producto o servicio. ¿Cómo una empresa logra la certificación ISO? ¿Qué pasos tiene que seguir? En primer lugar, la organización debe cumplir con cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015. Que consiste pues en implementar todo el sistema de gestión siguiendo cada una de las cláusulas de la normativa ISO 9000. Entonces, una vez que la organización cumple con los requisitos, puede haber requisitos que no se cumplan dentro de la organización y a pesar de ello certificar, sí se puede. Puede haber requisitos normativos que no se cumplan o no apliquen para la organización y por lo tanto tienes que justificar cuál es la razón por la cual la organización no aplicaría para ese requisito. Una empresa va a revisar el proceso de gestión de calidad dentro de tu organización y esta empresa es una certificadora. Esta certificadora va a ser revisada también o auditada por una empresa acreditadora, quien finalmente es la que te va a certificar. La empresa certificadora únicamente es un nexo entre la empresa acreditadora y tú, y es la que verifica in situ que tú puedas cumplir cada uno de los requisitos normativos que dices que estás cumpliendo. La empresa acreditadora finalmente, como les dije, es la que te va a dar el certificado final de gestión de calidad. Por lo tanto, es importante tener en consideración que la organización se pone en contacto o contrata a una certificadora para validar su sistema de gestión. Esta certificadora, al final del proceso de evaluación,
va a decir o va a comentar que la empresa es una empresa que cumple con ciertos lineamientos y está siendo recomendada ante la empresa acreditadora para poder ser certificada. La empresa acreditadora finalmente revisará toda la documentación que entregue la empresa certificadora y va a decir o va a aprobar o desaprobar esa gestión de la empresa certificadora, entregándole el certificado si es positivo. Y finalmente, por encima de las acreditadoras se encuentra la ISO. Estos son dos modelos de certificados que nosotros podemos tener como empresas certificadas en la versión ISO 9001 en su versión 2015. He cogido estas dos porque lo que ustedes pueden ver hacia la derecha tenemos un certificado en el cual se muestra el logo de la empresa certificadora y se muestra más abajo donde dice UCAS, al final de la parte de los sellos, que es la empresa acreditadora. Entonces con esto les quiero comentar que cualquiera de los dos certificados tienen que contar con doble certificación. En primer lugar, el de la empresa certificadora, que es la que ustedes con la cual ustedes se pongan en contacto para poder darles el servicio de auditoría externa, y la empresa acreditadora, que es quien finalmente certifica que ustedes cumplen con los lineamientos o los requisitos de la norma ISO 9001.